Saludos a todos los amigos del canal Europa por Cuba. Como todos conocen, los días 29 y 30 de octubre tendrá lugar el debate y la votación posterior de la resolución 78/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Para hablar de este tema, tenemos hoy, como otras veces, a nuestro mejor colaborador, creo yo, que don Rafael Pino, embajador de Cuba en la República de Eslovaquia, al cual pasamos ya a saludar. Buenas tardes, Rafael. Buenas noches, José Antonio, y a amigas y amigos del canal Europa por Cuba. Ante todo, deseo felicitar al canal por el excelente e importante trabajo que realiza y por todo el esfuerzo que han hecho en las últimas jornadas por divulgar las noticias veraces y objetivas acerca de la actual contingencia energética en Cuba. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes para los Estados miembros. Sin embargo, Cuba considera la aprobación de las resoluciones contra el bloqueo un objetivo principal de su política exterior. Quisiera que nos diera usted su opinión al respecto. Considero que la pregunta podría tratar de explicarse desde tres perspectivas, o sea, desde la perspectiva política, desde la perspectiva moral y desde la perspectiva jurídica. Desde el punto de vista moral y político, es realmente preocupante que los Estados Unidos, una superpotencia mundial, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, transgreda impunemente en 31 ocasiones consecutivas una resolución aprobada por abrumadora mayoría de Estados miembros en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A esto hay que añadirle el patrón de votación, o sea, no solo la aprobación de esas resoluciones, sino el patrón de votos a favor de la resolución cubana durante estos 31 años. Y estamos convencidos que va a ocurrir nuevamente en la ocasión 32 que ha de realizarse durante los días 29 y 30 de este mes de octubre. Vale destacar que en los últimos 20 años el patrón de votación ha sido de 185 a 187 Estados miembros a favor de la resolución de Cuba, incluyendo 3 oportunidades en que votaron 191 estados a favor de la resolución cubana. Incluso en una oportunidad se produjo hasta la extensión del propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces, podríamos preguntar, ¿podría desconocerse el impacto moral que tiene para los Estados Unidos esta votación en el órgano más democrático y representativo de las Naciones Unidas, que es justamente la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde están representados todos los Estados miembros? Podríamos preguntarnos también, ¿alguien podría afirmar que Estados Unidos es un referente moral ante la comunidad internacional en la medida que no cumple o transgrede o no acata lo que establece la resolución aprobada por esa inmensa mayoría de la comunidad internacional? Indiscutiblemente que eso tiene un gran impacto político y un gran impacto moral. Constituye sin lugar a dudas una humillación para los Estados Unidos y en este sentido se encuentra totalmente aislado de la comunidad de Estados, de las organizaciones internacionales y de la propia sociedad civil global. Este aislamiento a nivel global se produce incluso no solo por los llamados países que conformamos el sur global, sino que también esta resolución es aprobada por todos los países aliados, incluso todos los países que hoy se denominan el occidente colectivo. Y en este sentido me permito muy brevemente expresar lo señalado en los años 22 y 23 por el representante
de la Unión Europea, cuando explica el voto de por qué la Unión Europea vota a favor de la resolución de Cuba. Si me permite, lo citaré. En el año 2022, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba tiene consecuencias perjudiciales para la situación económica del país y afecta de manera negativa a las condiciones de vida del pueblo cubano. Y en el año 2023, el representante de la Unión Europea señaló: la Unión Europea y sus Estados miembros siguen expresando su oposición a la aplicación extraterritorial ilícita de bloqueo impuesto por los Estados Unidos en la Ley para la Democracia de Cuba del año 92, conocida por nosotros como la Ley Torricelli, y a la Ley Helberton de 1996. En las aplicaciones de voto de numerosos estados se expresan los argumentos jurídicos, sólidamente jurídicos, acerca del carácter violatorio que tiene el bloqueo a Cuba. Y nos preguntamos, ¿es o no un significativo precedente para el derecho internacional con un alto valor jurídico la aprobación por más de 3 décadas, o sea, más de 30 años, de la resolución cubana en la Asamblea General y con esa abrumadora mayoría a su favor? El bloqueo impuesto a Cuba no solo es inmoral, es además ilegal, es genocida, expresa indigencia moral y respeto a la comunidad internacional y refleja la impotencia imperial contra Cuba, o sea, en su delirio histórico de subvertir la revolución cubana, o sea, de destruir la revolución cubana, de cambiar el régimen de Cuba que escogió libre y soberanamente por el pueblo de Cuba en el año 1959. Aunque las disposiciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas no son jurídicamente vinculantes como se conoce, pero sí gozan de reconocimiento internacional indiscutible y por lo tanto se consideran parte del derecho internacional constitucional. Estos argumentos, a nuestro criterio, explican algunas razones de por qué Cuba concede tanta importancia a esta presentación de la resolución en las Naciones Unidas, aun cuando no sean jurídicamente vinculantes. Sí, a nuestro criterio son políticas y moralmente vinculantes para todos los estados que conforman el sistema de las Naciones Unidas. Y ya por último, quería comentarle en principio que todos los años se incrementan los efectos acumulados de los daños y perjuicios causados por el bloqueo contra Cuba. ¿Qué relación tiene para usted sus negativos impactos con el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano? Indiscutiblemente que hay una estrecha relación entre el disfrute de los derechos humanos y la aplicación de la política de bloqueo hacia Cuba. En el informe de Cuba, en virtud de la resolución 78/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se titula Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América a Cuba, se señala el valor monetario del impacto del bloqueo. Y en ese sentido se expresa que a precio corriente los daños y perjuicios acumulados durante más de 6 décadas, o sea, durante más de 60 años, han sido de 141 millones de dólares. Y tomando en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 1.499.710 millones de dólares. Aclaro la palabra billón en el sentido español. O sea, estamos hablando de 1 millón de millones. No estamos hablando de 1.000 millones. Estamos hablando de 1 millón de millones. Estas astronómicas cifras de por sí ya puede uno imaginar cuál es el daño que ha causado a la población cubana y por supuesto a la economía cubana durante todo este tiempo, sus efectos acumulados. Pero en este sentido su relación con los derechos humanos es importante y tomaremos aquí y citaremos informes de relatores de las Naciones Unidas que se han comunicado, que han enviado por escrito
su informe al gobierno de Estados Unidos señalando esta situación concreta, o sea, el impacto del bloqueo en el disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. Y en tal sentido, citamos los relatores: el relator especial sobre el derecho a la alimentación, el relator especial sobre el derecho al desarrollo, el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, y el relator especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Todos ellos, en sus respectivos informes, han comunicado al gobierno de Estados Unidos este negativo impacto que, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, causan las medidas coercitivas unilaterales para el disfrute de los derechos humanos. Esto no lo está diciendo Cuba. Esto lo están diciendo relatores de Naciones Unidas, cuyos informes son públicos y pueden acceder a ellos. Cualquier organización, cualquier estado, cualquier ciudadano del mundo pueden acceder y leer su contenido, que además lo invito a que lo hagan, porque realmente son muy interesantes por su amplitud, por su extensión. No podríamos referenciar todo su contenido, solamente tocaremos algunos tópicos que consideramos esenciales para expresar realmente el valor que tiene, el impacto que tiene, la profundidad que tiene en las consecuencias de las resoluciones que forman, las normas que forman, la legislación que forman el bloqueo a el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano. Hay un elemento significativo y es importante señalar. Durante todo este periodo hay un momento que realmente marca y define la crueldad de la aplicación del bloqueo, y fue el momento de la COVID, en el momento que está ocurriendo la pandemia de la COVID en el mundo. Como ustedes saben, Cuba no tuvo acceso a las vacunas y hubo que crear sus propias vacunas destinando recursos, por supuesto, de la economía para ese fin, porque lo más importante, por supuesto, para el gobierno de Cuba y para su sistema político es el propio ser humano. Y el elemento también de cuando se produce la pérdida de la capacidad de producción de oxígeno en el país. Ahí tampoco tuvimos acceso al oxígeno, que estaba justamente a 185 millas de Cuba, por la aplicación del bloqueo y de la arbitraria, la injusta, la unilateral lista, supuestamente de países que patrocinan el terrorismo, que está creada por el gobierno de Estados Unidos. Estos son dos elementos significativos y los relatores recogen el elemento de la COVID, como en ese peculiar momento se recrudece todo el impacto que tiene el bloqueo a Cuba. A esto hay que añadirle otros elementos, como son los elementos hidrometeorológicos, o sea, los huracanes, los ciclones que causan daño también a la economía, y a esto hay que añadirle todo el encarecimiento que tiene las materias primas en el mundo, los productos tecnológicos, que tiene todos los fenómenos de la cadena de valor, todos los fenómenos que tiene la crisis económica. Todo esto va creando un cuadro verdaderamente difícil y complejo para dar respuesta a las necesidades del pueblo cubano del disfrute de los derechos humanos, incluso lo más elemental, los derechos a la salud, los derechos a los alimentos, de todos los ciudadanos. Ahí estamos incluyendo no solo todos los adultos, estamos incluyendo a los niños, estamos incluyendo a los ancianos, estamos incluyendo a las mujeres, estamos incluyendo a las personas enfermas, los discapacitados. Todos, obviamente, reciben este impacto. En los informes también se reflejan algunos elementos que nos parece conveniente evaluar, me parece conveniente comentar. La población ha experimentado, según uno de los informes, algún tipo de escasez o una interrupción de suministro de alimentos básicos, junto con un aumento general de los precios de la mayoría de productos. Cuba importa alrededor del 70 u 80% de los alimentos de la canasta básica que necesita. Y el 50%, como ustedes saben, mensual, es subsidiada para toda la población. O sea, que a Cuba le cuesta mucho más caro y sin embargo, bueno, Cuba lo da subsidiada a su población. Lo que hace, por supuesto, que el país sea vulnerable a la crisis económica, o sea, tenga mayor impacto ya la crisis económica para todos, pero en el caso de Cuba tiene mayor impacto
la crisis económica y monetaria por todas esas interrupciones de la cadena de suministro global y los altos precios internacionales de los alimentos. También en los informes de los relatores expresan de manera clara, concreta, directa, que el bloqueo dificulta el acceso al destino de la población de importación más cercano y competitivo de la población cubana, que es el mercado estadounidense. Como se conoce geográficamente, es el lugar más cercano donde están estos productos y, por supuesto, están impedidos y estamos impedidos de realizar transacciones comerciales de empresas norteamericanas o comprar en el mercado norteamericano como hacen otros países. Y aquí incluye cualquier mercancía, aquí incluye medicamentos, más alimentos, aquí incluye cualquier elemento de carácter humanitario. Y por supuesto esto hace, y lo reconocen los relatores en sus informes, que Cuba tenga que pagar un 30% más de todos los productos que adquiere. A esto hay que añadirle elementos que están en la ley Torricelli, como es la prohibición de que cualquier barco que vaya a Cuba con cualquier tipo de mercancía, no hay distinción. Puede ser una fábrica, puede ser cemento, puede ser materiales de construcción, puede ser alimentos para niños, pueden ser medicamentos para niños con cáncer, cualquier barco que toque puerto cubano con cualquier tipo de alimento, con cualquier tipo de mercancía, incluso de carácter humanitario, tiene prohibido por un plazo de 180 días entrar en un puerto estadounidense. Ustedes comprenderán qué significado tiene eso a partir del peso y la preponderancia que tiene la economía norteamericana en el comercio internacional. Y esto hace que, por supuesto, los fletes en Cuba sean mucho más caros. O sea, a Cuba le cuesta mucho más caro los fletes para adquirir los productos porque tiene este riesgo país adicionado como resultado de la aplicación de las leyes de bloqueo. Si esto no fuera suficiente, los relatores retoman un asunto que Cuba lo ha denunciado en muchas oportunidades, pero el valor que tiene, que está retomado por las propias Naciones Unidas, que por supuesto nada de sospechoso debe tener en el sentido de alguna parcialidad. Y es que, como resultado de las legislaciones del bloqueo, todas las exportaciones de bienes a terceros países que contengan un 10%, así se expresa en el informe, de componentes fabricados en Estados Unidos, deben recibir una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuya emisión, y esto está reconocido por los propios relatores, al parecer pueden tardar meses y a menudo no se concede. O sea, que es una licencia que está planteada como un elemento casi teórico, como un elemento técnico, pero que realmente no tiene asidero con la realidad, porque la política justamente es todo lo contrario de otorgar esa licencia. Esto sería también el caso incluso si las transacciones se originaran y terminaran fuera de los Estados Unidos y no estuvieran sujetas a ninguna sanción en los países de origen y destino de los Estados Unidos. Por supuesto, esto no hay que ser muy avieso, ni tan siquiera hay que tener un estudio profundo para darse cuenta de todos los impactos que ocasiona en la economía. Y si tiene impacto en la economía, tiene impacto, por supuesto, en la población. Y tiene impacto en que la población pueda tener el nivel de vida adecuado como es el objetivo esencial y la estrategia del gobierno de Cuba. Estos obstáculos obviamente se han incrementado en el tiempo y sus efectos se han ido acumulando durante todo más de 60 años. O sea, los productos esenciales, alimentos y salud son obviamente impactados de forma directa en el complejo sistema de legislación de Estados Unidos hacia el bloqueo. Bueno, como ustedes conocen, evidentemente yo no creo que haya una persona en el mundo que conozca exactamente todas y cada una de las normas que tienen aplicado durante más de 60 años. Se relacionan, se denuncian, se comentan, se investigan, se analizan los impactos de las más importantes, de las más trascendentes. Pero a todas estas, durante mucho tiempo, después hay que incorporar todas las que son de carácter individual. Realmente es una cifra que no me atrevo ni tan siquiera a acercarme a ella, eso te llevaría a estudios más profundos. Entonces, a esto hay otros elementos importantes. Ya no solo el impacto que tiene los derechos humanos, sino también que estas normas que conforman la madeja del bloqueo de Cuba vulneran los principios del derecho internacional.
Y esto también están expresados en los informes de los relatores. Y entonces, el principio, por poner los ejemplos expresados por los propios relatores, el principio de no intervención en los asuntos internos, el principio de igualdad soberana, la obligación de solucionar las controversias por la vía pacífica. O sea, cuando ustedes ven, es todo un complejo sistema de violación de las normas, incluyendo las normas establecidas por el propio derecho internacional. Y viola, y así lo señalan los relatores y lo significan en su informe, que todo este sistema de normas que conforman el bloqueo van en contra del derecho internacional, transgreden el derecho internacional humanitario e incluso la propia Carta de Naciones Unidas. Y todas las normas y principios que rigen la solución pacífica entre los estados. Y hay un elemento significativo, y se hace alusión al artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, que los propios Estados Unidos, que son signatarios de estas declaraciones y estos pactos, lo violan en el caso de Cuba y causa este sufrimiento al pueblo cubano. Esto, sin lugar a dudas, descoloca moralmente a Estados Unidos en la referencia de su ejecutoria y su lucha por los derechos humanos. A esto hay que añadirle ya no solo la legislación con relación a Cuba, sino el efecto extraterritorial de esta legislación. O sea, creo que no cabe ninguna duda de que los derechos humanos en Cuba están seriamente afectados por la violación que justamente hace el gobierno de Estados Unidos de las propias normas, de las propias resoluciones que integran o que han sido promulgadas, han sido aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos y por los pactos que también han sido ratificados por los Estados Unidos. Que dicho sea de paso, aunque sea expresada en muchas oportunidades, es bueno recordar algunas cifras. Se reconoce que hay alrededor de 60 instrumentos jurídicos internacionales que abordan en los contenidos relacionados con la materia de derechos humanos. Bueno, de ellos Cuba ha ratificado 44 y hace todo el esfuerzo y toda la política y toda la intencionalidad de su cumplimiento, excepto con las limitaciones como resultado del bloqueo. Y sin embargo, Estados Unidos, que se autoproclama, que es el paladín de los derechos humanos del mundo, solo ha ratificado 18. Y esos 18, como bien expresan los relatores, los violan. En el caso de Cuba, o sea, hay una inobservancia, hay un incumplimiento de las propias normas que integran el sistema de derechos humanos. O sea, para nosotros no cabe duda, y creo que para los seguidores del canal no cabe duda, de que el bloqueo y todo su complejo sistema de normas, sin lugar a dudas, afecta el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano. Y eso es muy importante denunciarlo, porque a la hora de hacer todas las evaluaciones hay que tener todos estos contenidos, todos estos argumentos, toda esta intencionalidad, y por eso, con toda la razón y toda la verdad histórica, Cuba siempre ha denunciado que esto es un bloqueo, pero sí, es un bloqueo inhumano y que realmente es una guerra económica que le ha declarado el gobierno de Estados Unidos a la elección independiente y soberana que hizo el pueblo de Cuba sobre su sistema económico, político y social. Pues muchas gracias, estimado Rafael Pino, por estar de nuevo con nosotros. Gracias, señor embajador. Muchísimas gracias por estar de nuevo en este canal. Muchas gracias a todos los amigos del canal que nos acompañan siempre. Un saludo a todos.